El taller, como lo anunciaban, es de instalación de terminales para sistemas subterráneos aislados para 115 kV y 230 kV. Quisiera primero hablar un poquito acerca de las terminales para estos sistemas. Para estos sistemas se cuenta con terminales exteriores y terminales interiores. Las terminales interiores son las que se utilizan en los equipos GIS básicamente, en interruptores, transformadores, etc. En esta ocasión únicamente vamos a hablar de terminales exteriores. Dentro de las terminales exteriores hay una variedad existente en el campo y que se están utilizando en el país, que se están utilizando en México. De tal suerte que tenemos terminales con aceite en el interior, cuyo aceite puede ser mineral o puede ser de silicón. Terminales con envolventes poliméricas y con envolvente de porcelana. Se cuenta también con terminales autosoportadas, terminales para pedestal, terminales para poste o para poste troncónico o para torres de transmisión. Antes de continuar con la presentación de las terminales, quiero hablar un poquito de lo que es el Grupo Grosse. Grupo Grosse es un grupo dedicado a obra electromecánica, incluyendo obra civil también. Entonces, a continuación, una breve semblanza de lo que es el Grupo Grosse. Guadalajara, Jalisco, 1990. Sideo nace como una empresa de instalaciones domésticas. Nuestros objetivos, así como la energía, han y siguen impulsando nuestro desarrollo. El 21 de febrero de 2002, el ingeniero Gustavo Gorjón Castillo rebautiza la empresa como Grosse, una empresa mexicana dedicada a la construcción de obra electromecánica y civil, cuya experiencia y resultados la hacen una de las más competitivas en el país. Nuestro éxito alcanzado durante estos más de 25 años se debe a la calidad de nuestro trabajo, la honradez y dedicación de nuestra gente basada en el espíritu de servicio, que nos ha llevado a obtener las siguientes certificaciones. Una de nuestras más recientes implementaciones, la supervisión y registro de obra mediante la tecnología emergente de drones, proyectando así nuestra visión de crecimiento e innovación empresarial. Los tiempos cambian, pero los objetivos son para siempre. El nuestro, lograr una posición a nivel nacional en los ideales de nuestros clientes, como una empresa responsable y comprometida. Bien, esta es una breve semblanza de lo que es el Grupo Grosse, en donde estamos ilustrando el alcance de sus proyectos y de sus trabajos, en donde podemos encontrar desde la obra civil hasta la ejecución completa de todo un sistema. Este sistema puede ser aéreo, puede ser subterráneo, puede ser de media tensión, de alta tensión e inclusive de extra alta tensión. Dentro de la clasificación de tensiones, tenemos que a partir de 230 kV o 170 kV ya es extra alta tensión. Alta tensión lo tenemos entre 69 kV y 170 kV. Entonces, los alcances de Grosse en la actualidad llegan hasta 230 y no duden que en cuanto entre en funcionamiento, entre en vigor la necesidad de incrementar las tensiones, pues nos estaremos incorporando a los niveles de 400 kV. Entonces, esto es parte de lo que es el Grupo Grosse. En la diapositiva anterior
estábamos viendo terminales que contienen aceite en su interior. En esta diapositiva se está ilustrando que hay otras opciones de terminales. También hay terminales del tipo seco. Dentro de las terminales del tipo seco podemos encontrar las terminales premoldeadas, que aquí ya dentro de un solo cuerpo, dentro de una sola moldeada, estamos incluyendo todos los componentes de la terminal. En ocasiones o en plazas como en Monterrey, están solicitando que se utilicen terminales secas en sus sistemas, en sus instalaciones. Entonces, secas y autosoportadas. Entonces ha habido ocasiones en las que se quiere meter la terminal seca flexible. Entonces, al ser una terminal seca flexible, no es autosoportada, porque es una terminal que se va a conformar como se conforme el cable. Entonces, el mismo peso del cable la tiende a doblar. En este caso, los proveedores de este tipo de terminales lo que hacen es adicionar un aislador que permita tener derecha la terminal, pero para esta aplicación pues deja de ser autosoportada. Aunque le esté poniendo el aislador, pues ya el simple hecho de que le agreguen un elemento más ya no es autosoportado, ya se está soportando pero no está autosoportada. Se tienen también terminales secas soportadas, como es el caso de las de cuerpo de epoxi, en donde la mayor parte del volumen de la terminal es epoxi, resina epóxica, y luego en el exterior tiene una envolvente de hule silicón. Entonces, estas terminales sí cumplen con el requerimiento de ser autosoportadas. Sin embargo, son unas terminales muy pesadas y muy costosas. Para la instalación es sumamente difícil, se requiere una labor muy ardua para poder instalar estas terminales. Y en la actualidad también se tienen las envolventes autosoportadas secas, muy parecidas en su configuración a las terminales en aceite, con la diferencia de que estas no tienen aceite en su interior. Estas lo único que tienen es un gel que no funciona no tiene una función eléctrica, sino más bien nos funciona para centrar el cono de alivio, para que la terminal con todo su cable quede bien centrado dentro del cuerpo de la terminal. En este caso, la terminal tiene un envolvente, un tubo de fibra de vidrio con resina epóxica y recubierto con un polímero que es hule silicón con campanas. Aquí estamos marcándolo en rojo porque es la terminal que vamos a involucrar en el taller del día de hoy. Las características de la terminal que vamos a utilizar el día de hoy son que esta terminal es de la marca NKT. NKT tal vez no nos diga nada, pero es lo que era Cabeldon o lo que era ABB, que es la nueva manera de designar las terminales, es como NKT. Para la práctica del día de hoy podemos decir que es una terminal seca, autosoportada, con envolvente de tubo de fibra de vidrio con recubrimiento polimérico, que es hule silicón. Ahora ya empezamos con lo que es el proceso de instalación. Antes de instalar cualquier tipo de terminal, de cualquiera de las que les presenté aquí, de cualquiera de las que encontremos en el mercado, debemos de tener en cuenta cuando menos estos pasos. Y todos estos pasos son imprescindibles, o todos estos puntos son imprescindibles. El primero es que el personal debe de estar debidamente calificado. Hay ocasiones que a un usuario se le hace fácil tomar a la gente que está en obra civil y decir pues que instalen las terminales, pero ni siquiera tienen la habilidad, mucho menos tienen la capacidad para instalar terminales, ya no digamos en media tensión siquiera, muchísimo menos para alta tensión. Cuando ya sabemos que podemos contar con personal calificado, personal inclusive que muchas veces el fabricante del accesorio, el fabricante de la terminal,
pide que esté certificado por su marca para realizar este tipo de trabajos. Entonces, en ocasiones ese es un requisito también que pone el fabricante del accesorio, por lo cual se está asegurando que el personal está debidamente calificado. Una vez que cumplimos con esto, entonces ya nos vamos a lo que es el proceso de instalación, en donde lo primerísimo que hay que hacer es ubicar el instructivo de instalación del accesorio que vayamos a instalar, sea terminal, sea empalme, sea lo que sea. Primero hay que ubicar el instructivo. El equipo de instalación debe de leerlo completamente y no nada más leerlo, sino también entenderlo para saber qué es lo que va a hacer. Una vez leído el instructivo completamente, hay que verificar que el contenido del empaque del accesorio, en este caso de la terminal, venga completo. Si ya vimos el instructivo y decimos, aquí vamos a requerir tornillos de estas características, vamos a requerir un hilito de estas otras, hay que verificar punto por punto todo el contenido del kit. Una vez verificado el contenido del kit, hay que verificar también que contemos con la herramienta necesaria y suficiente para preparar los cables y para instalar la terminal. Dentro de la herramienta para instalar la terminal en ocasiones, o del accesorio en ocasiones, hay que usar montacargas pequeños para deslizar los componentes. Entonces hay que ver si tenemos todo lo que necesitamos. Para esto necesitamos torquímetros, necesitamos en ocasiones escuadras, niveles de burbuja, lo que nos indique el instructivo que vamos a hacer. Hay que ver si tenemos la herramienta adecuada para cada uno de los pasos que vayamos a estar cubriendo. Y finalmente, ya manos a la obra, vamos a ver qué es lo que vamos a instalar. Entonces, es cuando ya empezamos la instalación. Regularmente un equipo de instaladores no es una o dos personas. Para esta clase de tensiones se requiere más personal, porque se requieren instaladores que van a preparar los cables, instaladores que estén apoyando al que está preparando el cable. Se requiere de repente un lector que esté llevando los pasos a seguir en el instructivo. Se requiere, como regularmente esos trabajos son en altura, se requiere gente que les esté habilitando de lo que van necesitando, tanto de materiales como de herramientas. Las herramientas elementales básicas no son las que trae el electricista común en su carcasa, sino aquí ya se involucran otro tipo de herramientas. Por ejemplo, la primera herramienta que se necesita es mantas o equipos de calefacción que nos permitan enderezar el cable. Es necesario tener el cable derecho, porque de otra manera no podemos hacer cortes regulares cuando estamos utilizando las herramientas. Como son herramientas que giran alrededor del cable, entonces si el cable está chueco, vamos a tener cortes irregulares y vamos a quitar más material en unas partes y menos material en otras partes de lo que estamos requiriendo. Acá en esta mesa tenemos un equipo de calefacción. En este equipo de calefacción envolvemos el cable dentro de una manta y lo introducimos en el equipo. Dependiendo de las características del equipo de calefacción, es el tiempo que se va a llevar para que quede caliente el cable. Una vez que está caliente el cable, se retira del equipo de calefacción, se colocan en unas escuadras con unas prensas para cuando enfríe el cable quede derecho. Entonces es el primer paso, tener el cable derecho. ¿Por qué es importante también el cable que esté derecho? Porque si no nos va a permitir también hacer las medidas adecuadas. No es lo mismo medir la parte exterior de una curva de un cable que en la parte interior. Entonces aquí nos van a estar mintiendo las medidas. Necesitamos también cortadoras de cables. En media tensión, o ya ni en media tensión,
se nos permite el uso de un arco con cegueta, mucho menos en un cable de estas características que ya tiene más volumen, que ya un arco con cegueta pues nos va a devorar más y además no nos va a permitir cortes regulares. Para esto se utilizan las sierras, regularmente son sierras eléctricas, hay una gran variedad de sierras eléctricas en el mercado, hay de banda, hay como en este caso que es la más común, que es una sierra que le llamamos de bayoneta. Entonces con esta nos simplifica mucho el corte de los cables. Necesitamos herramientas como la que vemos aquí, que es para marcar la superficie longitudinalmente en el cable, lo que vamos a retirar de cubierta. Entonces para ello nos ayudamos de esta herramienta, se ve muy simple, muy pequeña, pero nos ayuda muchísimo para hacer cortes uniformes y rectos. Nos ayudamos también con lo que aquí los muchachos le llaman alicatas, que es esta herramienta que tenemos acá para abrir la cubierta y terminarla de retirar una vez que ya hicimos el marcado longitudinal. Previamente hacemos un marcado circunferencial, para lo cual utilizamos regularmente un hilo. Entonces con hilo hacemos el marcado circunferencial de la cubierta del cable. Esa herramienta que les estoy mencionando como alicatas no son herramientas de patente, ni de línea, ni nada por el estilo. Esta herramienta que ahorita les mostró mi compañero Cañas es una herramienta de ingenio de este equipo. Este equipo dijo, pues cómo hacerlo más fácil, es muy difícil con las manos, unas pinzas no se pueden meter, con las manos es muy difícil hacerlo. Entonces idearon esta herramienta y se ha hecho tan popular que ya prácticamente todos los instaladores mexicanos habilitaron su propia herramienta así. Pero además de los instaladores mexicanos, ha habido casos como instaladores del extranjero que han venido en principio decían a supervisar, pero pues más bien se vinieron a capacitar y ya se la fusilaron y también ya se está utilizando en Sudamérica. Entonces, si la hubieran patentado los muchachos, ya ahorita tuvieron una lana también. Entonces, se utilizan herramientas para retirar las cubiertas. Se requiere también una herramienta para retirar la pantalla semiconductora sobre el aislamiento. Entonces, esta herramienta es la que tenemos acá ilustrada, que nos permite hacer cortes alrededor del cable hasta llegar al punto donde vayamos a retirar la pantalla semiconductora. Asimismo, requerimos herramientas para retirar el aislamiento. La herramienta para retirar el aislamiento, aquí está físicamente, acá la tenemos ilustrada. Y esas son las herramientas básicas, mínimas necesarias como para poder hacer un trabajo de estas características. Luego ya vienen otras herramientas, como son el caso de los medidores de temperatura, medidores de % de humedad, porque también hay que cuidar esos detalles cuando estamos instalando accesorios en alta tensión. Entonces hay que estar vigilando, estar verificando la humedad en el lugar donde estamos trabajando para no dejar humedad dentro del accesorio o la interfase entre el accesorio y el aislamiento del cable. Se requieren pues ya las herramientas normales de un electricista, como son pinzas, son cúters, son desarmadores, etcétera, etcétera. Y también en ocasiones es necesario contar con un equipo de soplete con gas. El hacer una instalación completa de una terminal en una presentación como esta nos llevaría muchísimo tiempo. Aquí, por obvio de tiempo, ya traemos el cable preparado, en donde, siguiendo las instrucciones que nos dio el fabricante del accesorio que vamos a utilizar, pues iniciamos con medir el cable a las dimensiones que requerimos. Hacemos, de acuerdo con ese instructivo, hacemos una marca horizontal, una marca vertical,
retiramos cubierta. Entonces, aquí en blanco y negro están los pasos que nos indica el fabricante, y acá en las ilustraciones están los pasos que se hacen regularmente para preparar el cable. Entonces, el primero pues es medir la dimensión a la cual vamos a retirar, a la cual vamos a cortar el cable, a la cual vamos a retirar cubierta. Enseguida pues viene el retirado de la cubierta, que también estamos respetando las dimensiones que nos da el fabricante, y con el proceso de corte circunferencial, marca longitudinal y abrir con las alicatas, retiramos la cubierta. Una vez que ya retiramos la cubierta, hay necesidad para este tipo de terminal de sellar la terminación de la cubierta. Para esto, este paso sí lo vamos a hacer físicamente. Estamos utilizando 3 tipos de cintas que nos provee el fabricante. Es una masilla selladora, es una cinta autovulcanizable y una cinta de PVC con adhesivo. Hay que colocarla a la distancia, las dimensiones que nos indica el fabricante. Una vez que tenemos el sello en la terminación de la cubierta, procedemos a retirar la pantalla semiconductora. Entonces, para el retirado de la pantalla semiconductora, se tiene la técnica de utilizar la máquina para retirar semiconductora, que es esta, hasta una distancia prudente. Y como parte de la herramienta utilizada para esto, también se emplea el vidrio. Entonces, con vidrio a mano se va rebajando y se va haciendo una transferencia suave entre el diámetro de la pantalla semiconductora y el aislamiento. Esto es uno de los pasos en donde regularmente se tienen fallas cuando el instalador no está capacitado, porque por más esfuerzo que ponga y que diga, pues sí lo puedo hacer y voy a seguir los pasos, podemos encontrar casos en donde el aislamiento le dejan ondulaciones, con lo cual el primer punto es que esas ondulaciones nos están reduciendo el diámetro sobre aislamiento del cable. Entonces el cable tiene un espesor de aislamiento adecuado para la tensión de que se va a trabajar. Entonces, si hacemos la ondulación, aquí lo que estamos haciendo es reduciendo ese espesor de aislamiento. Y por otro lado, además sobre la ondulación, es posible que el accesorio que se vaya a poner, ya sea el cono de alivio o ya sea el cuerpo en un empalme, entonces vamos a dejar hueco ahí. Con ese canal que tenemos vamos a dejar un hueco. Este hueco nos va a producir ozono y a la larga nos va a producir descargas parciales y perforación del aislamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Les decía que con vidrio hacemos el acabado final del retirado de la pantalla, y evitamos también el escalón que queda entre el diámetro sobre aislamiento y el diámetro sobre pantalla, porque ese escalón también nos dejaría aire atrapado. Entonces tenemos que hacer un chaflán terso para que nos permita esa transición, que no se note la diferencia de diámetros. El siguiente paso es el de retirar el aislamiento. Ya les mostraba la herramienta para retirar aislamiento a la dimensión que nos indica el fabricante. Retiramos el aislamiento, nos queda en ocasiones la capa de la pantalla semiconductora sobre aislamiento, que esa la retiramos con cúter, eso no tenemos mayor problema. Lo importante es que retiremos adecuadamente el aislamiento. Una vez que ya retiramos todos los elementos que teníamos que retirar, hay que pulir la superficie del aislamiento. Para ello nos valemos de cinta, de lija. Entonces, para el lijado de la superficie del aislamiento hay varias técnicas. Una de ellas es la utilización de lijadoras de banda, lijadoras orbitales, lo que sea, y terminar a mano el pulido de la superficie. El lijado de la superficie del aislamiento tiene varios procesos. Se empieza con lija gruesa para quitar todos los bordes que se pudieran tener, y se termina con lija muy delgada. Entonces regularmente la lija con la que se empieza es de 1 grado 120,
y se termina con 400. Si tuviéramos accesibilidad a lijas grado 600 o grado 800, sería todavía mucho mejor, pero no hay prácticamente en el mercado estos grados. Entonces, en lija, para lija, la más fina que tenemos y la que utilizamos es 400. Les hablaba del remate de la pantalla semiconductora, que debe de ser suave y terso. En ocasiones de este proceso, este paso, por las características de la máquina que luego se utiliza, nos deja ondulaciones. Entonces también cada fabricante marca las tolerancias de esas ondulaciones. Lo deseable es no tener ondulaciones, tener un corte a 90 grados. No siempre se logra eso, pero es lo deseable y la mayor de las veces la desviación es mínima. Una vez que ya tenemos el cable preparado, entonces ahora sí procedemos a la instalación de la terminal. Repito, es una terminal seca, es la que tenemos aquí frente a mí. Está en un corte. Esta terminal regularmente se tiene, particularmente esta, se tiene en exhibición, por lo cual ya no trae todos sus componentes, ¿no? Por ejemplo, le faltan unas uñas que nos permiten la introducción del cable, etcétera, etcétera, pero con lo que tenemos podemos armar la terminal. La cuestión es que se den una idea de cómo es que se instala una terminal. Entonces, a partir de este paso, vamos a hacer físicamente ya lo que es el armado de la terminal, para lo cual les pido a mis compañeros que me apoyen, por favor. Empezamos por la limpieza, tanto de la superficie del cable, el aislamiento, como por el interior de la terminal. Un elemento que nos ayuda mucho en la instalación de terminales, no lo mencionan los fabricantes, pero regularmente aquí en nuestro país sí se hace, es estar protegiendo el cable con playo. Entonces con esto estamos evitando que el cable se contamine, se ensucie, se llene de humedad, etcétera. En este momento mis compañeros están quitando el playo. Si observan ahí la terminación de la pantalla semiconductora, ya tiene el chaflán del que les he estado mencionando. Entonces, enseguida viene la limpieza del aislamiento. Para la limpieza de todo el proceso, se utilizan dos tipos de mantas. Una que llamamos manta de limpieza general, que pueden ser de las toallas domésticas que utilizamos en la casa para la cocina. Y también se utilizan mantas que no dejen pelusas ni desgarraduras de la manta. Entonces, para asegurarnos que tenemos una limpieza adecuada del cable. La técnica de limpieza del aislamiento se debe de empezar en la región más próxima al conductor, seguir hacia la pantalla semiconductora, no contactarla, y si la contactamos ya no regresamos la manta porque vamos a contaminar de material conductivo el aislamiento del cable. A ver, Luis Ángel, pásense para acá para que los vean porque están ahí escondidos. Aquí un grupo de mis compañeros está preparando el cable, está limpiando el cable, y otro grupo está limpiando el interior de la terminal. Una vez que tenemos la limpieza, hay que, a ver, espérenme, hay que lubricar la superficie del cable, pero espérenme. También nos ayudamos con un cono sobre el conductor, para no rasgar el elemento donde vamos a introducirlo. Este es un conito, el que están poniendo sobre el conductor, es un conito
que se utiliza como accesorio de instalación o como herramienta de instalación. Entonces, a este conito lo vamos a fijar en la punta del cable. Les decía que la terminal no viene completa, entonces para este paso, como accesorio de instalación, la terminal tiene unas uñas. Entonces se dejan esas uñas que nos van a ayudar al deslizamiento del cable. Una vez que se introduce el cable, se retiran las uñas y se desechan. Pues es por eso que ya no las tenemos, porque cuando se instaló inicialmente se desecharon esas uñas. Una vez que se lubricó el cable, también se lubrica la sección del cono de alivio. Cuando se concluye la lubricación, tanto del cable como de la terminal, se procede a la introducción del cable en la terminal. Hay ocasiones en que el diámetro del cono de alivio está muy ajustado respecto al diámetro del sobreaislamiento, que es necesario ayudarnos por unos pequeños montacargas, conocidos en nuestro medio como tecle. Pero aquí los montacargas traigo 2, 4, 6, traigo 8 montacargas, entonces podrían decir que es mucha gente la que se tiene para esto. No son tantos los que hacen regularmente esta maniobra, y finalmente sí van a hacer uso del montacargas para el deslizamiento del cable. Este proceso es que se fija una base sobre la cubierta del cable, que es donde vamos a enganchar el montacargas, y lo vamos a jalar contra la base de la terminal. Dentro del principio de terminales para cables aislados, se utiliza el concepto de cono de alivio. Esto es un elemento que nos permite la distribución de líneas de fuerza del campo eléctrico a través de ese cono de alivio. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es poner en contacto la pantalla semiconductora del sobreaislamiento del cable, ponerlo en contacto con la parte semiconductora del cono de alivio. De acuerdo con el instructivo de instalación, si preparamos bien el cable, debemos de llevar el aislamiento que quede a ras
con la superficie o el extremo superior del aislador de la terminal. Una vez que logramos la introducción del cable, retiramos el conito que nos ayudó para introducirlo y retiramos el lubricante excedente que también nos ayudó para tal objeto. Entonces hay que limpiar nuevamente todo lo que nos sobró de grasa de silicón. ¿Quieren apoyarse? Tráiganse una mesa, baje todo lo de aquella mesa para ponerla arriba y que se observen los pasos. Después de la introducción del cable, hay que colocar la tapa de la terminal, la tapa del aislador. En este caso, esta tapa trae un conectador que nos va a alojar al conductor y nos va a alojar a un perno. Este perno es el que nos va a permitir hacer el enlace con la línea aérea regularmente. Y hay que apretar los tornillos alternadamente para hacer un cierre adecuado. Esta tapa tiene una serie de sellos que hay que verificar bien, que estén todos los sellos, tiene O-rings, tiene empaques, tiene tornillos. Entonces hay que vigilar todo esto, tener todo en orden. El instructivo nos va indicando qué es lo que tenemos que ir vigilando de cada uno de estos. También aquí cada apriete de cada tornillo, el instructivo nos marca un torque al cual se debe de poner. Hoy mis compañeros están felices porque ni están en el rayo del sol ni están tampoco subidos en el poste troncocónico. Una vez que terminamos de colocar la tapa del aislador, procedemos a colocar la tapa superior. También esta tapa trae una serie de sellos, de O-rings. Lo interesante en la tapa que ya concluimos es que tiene hasta 8 posiciones, de tal manera que la podamos orientar para conectarnos sin estar doblando los cables de enlace, el cable aéreo. Entonces tenemos esa posibilidad de orientar adecuadamente. Ya se concluyó el paso que está ilustrado en la pantalla. Y se está trabajando sobre la tapa superior.
Entonces aquí ya tenemos el conductor en contacto con la terminal. Lo que nos falta hacer es el arreglo para conectar a tierra la pantalla del cable. Entonces, allá a la izquierda de ustedes están preparando el proceso de sello. En este tipo de terminal se utiliza también como sello una manga, puede ser contráctil en frío, puede ser termocontráctil. Entonces traemos una manga termocontráctil ahora, pero por obvio de tiempo y por no permitirnos la utilización de flama, no la vamos a poner. Una vez que cerramos la tapa, que ponemos la tapa superior, hay que poner el conectador de enlace que nos va a permitir llegar ya sea al apartarrayos o ya sea a la línea donde nos vamos a alimentar o a la cual vamos a alimentar. Sí, continuamos con la pantalla. Bien, para este paso de aterrizamiento de la pantalla, nos vamos a tardar un poquito más, entonces yo voy a seguirles narrando. Vamos a continuar con la presentación. Una vez que está habilitada la conexión a tierra de la pantalla, prácticamente ya tenemos la terminal completa. Este tipo de terminales, al no tener aceite contenido en su interior, nos da la posibilidad de poder instalar a nivel de piso. Desafortunadamente, cuando estamos trabajando en poste troncocónico no podemos hacer esto porque el cable va dentro del poste, pero cuando estamos trabajando en un pedestal, ahí sí podemos trabajar a nivel de piso y podemos subir ya la terminal con todo y cable a su posición definitiva. Para eso nos valemos también de unas eslingas, y puede ser un pequeño montacargas o las mismas poleas de maniobra, como podemos subir el cable. Y pues ya está lista la terminal, ya está completa. Hay algún tipo de terminales que el conectador de la terminal sale totalmente al centro de la tapa superior. En este tipo de terminales sale por un lado de la tapa superior. Yo me preguntaba cómo hacer o por qué hacer eso. Aquí lo que están buscando es que si hay lluvia, humedad o algo, no se filtre directamente, sino que se vaya por un lado y si acaso llega a entrar, se queda contenida entre las dos tapas. Bien, en lo que concluyen mis compañeros, y en virtud de que hay un invitado que tenemos aquí y que nos apoyó bastante para este caso, quiero hacer un agradecimiento tanto a la empresa Pesco, que fue quien nos proporcionó la terminal, quien nos facilitó la terminal, como a la empresa ABB, que son los del diseño de la terminal. Entonces, Alex, muchísimas gracias. Y también en lo que siguen con el aterrizamiento, si tienen alguna pregunta, alguna observación, comentario que hacernos, se los agradeceríamos también. ¿Preguntas, por favor? Sí, por favor, adelante. Ahí le llevan micrófono. Sí, ingeniero. Quiero yo suponer que al elaborar la terminal quedó aire dentro de la terminal. ¿No se le hace algún vacío o qué sucede en ese caso? No, esta terminal, así como vieron ahorita que se instala, es como se instala en el campo, no se hace ningún vacío, no se hace nada. La región del cono de alivio, que es la que está controlando los esfuerzos eléctricos, está contenido dentro del gel
que nos sirve para centrar y nos sirve para proteger ahí que no vaya a tener humedad el cono de alivio. Pero así ya es su terminación. Sí, por favor. Sí, ingeniero. Me explico un poquito más ampliamente lo que decía hace un rato en la región de los esfuerzos. Yo estoy pensando, obviamente no conozco, que llevara algo más ahí en la zona del cono de alivio, o va así como lo estamos viendo. Sí, con mucho gusto. Por un lado, y por otro lado, pues obviamente es un trabajo muy laborioso. Hace rato nos hizo un comentario de el trabajo que se va a hacer. Estoy entendiendo, quiero pensar que ya tenemos una línea en 115,000 volts, por ejemplo, y que tenemos un remate, y ese trabajo lo vamos a hacer allá arriba o lo vamos a hacer aquí en el piso. Esos dos conceptos, si fuera tan Claro, amable. con mucho gusto. Gracias. Sí. Hay varias técnicas de control de esfuerzos eléctricos en la terminación de la pantalla. Existe el método que se conoce como geométrico, más popular, conocido como cono de alivio. Este principio consiste en un engrosamiento cónico del aislamiento, en cuya superficie se coloca un material semiconductor, de tal manera que imagine que es una antena parabólica que está captando las líneas de fuerza hacia el cono de alivio, los lleva por su superficie, los pone en contacto con la pantalla semiconductora del cable. Esta a la vez está en contacto con la pantalla metálica, y a través de la pantalla metálica drenamos a tierra ese cono de alivio. Hay otros métodos, que es el método capacitivo, es el método resistivo, es el método de matriz de óxido de zinc, pero estos métodos no son aplicables para alta tensión. Para hasta 69 kV se puede utilizar el método resistivo, pero de 69 kV en adelante, aparte de esa aplicación, se utiliza el método de cono de alivio de control de esfuerzos eléctricos. Aquí el cono de alivio va contenido dentro de esta masa de gel. Ya aquí está el engrosamiento cónico y el extremo del cono de alivio lo tenemos en contacto con la pantalla semiconductora, y por eso están haciendo justamente esto, porque a través de la pantalla metálica vamos a drenar a tierra el campo eléctrico que pudiera ir captando el cono de alivio, de tal suerte que en esta sección que tenemos de aislamiento sin protección, no tenemos campo eléctrico, no tenemos líneas de fuerza, porque las líneas de fuerza buscan el punto más cercano conectado a tierra para drenarse. Entonces, todas las líneas de fuerza debidas a esta región de aislamiento que no tenemos protección, van y se depositan en la superficie del cono de alivio, y así lo drenamos. Respecto a las alturas, sí, efectivamente, este proceso es tardado. Sin embargo, para esta terminal es muy rápido, porque aquí lo que están viendo es lo que se hace en las alturas, todo. El proceso más largo es la de preparación del cable, que hay ocasiones que hasta 2 horas y media se tardan en preparar el cable, y todo ese tiempo hay que estar subidos en el poste. Ya después viene la colocación de la terminal, pero sí, todo ese tiempo está en el poste, particularmente cuando son terminales de otro tipo, que no llevan aceite, que llevan aceite. Entonces ahí el proceso se hace un poco más largo, porque además de colocar el aislador, hay que estar subiendo el aceite y estar virtiendo el aceite, entonces ahí tardamos un poquito más, pero sí, todo el tiempo es subidos en el poste. Las condiciones climatológicas para hacer la terminal, ¿qué tanto nos afectan en caso de mucha humedad? Y otra, ¿qué pruebas eléctricas le podemos hacer a la terminal ya realizada para saber que se encuentra o que está en óptimas condiciones para operar? Porque habló un poquito de descargas parciales. Esa prueba ya la hicieron después de estar energizado el equipo, y si encuentran descargas parciales, ¿cómo corregir eso?
Bien. Voy a empezar por lo último. Respecto a las descargas parciales, regularmente lo que son conos de alivio y cuerpos de empalmes, que son premoldeados, regularmente son probados en planta. Prácticamente todas las marcas los prueban en planta contra descargas parciales, de tal manera que si no cumple con esa prueba, no salen al mercado. Entonces ahí ya tenemos asegurado que no vamos a tener descargas parciales en ese elemento, que es donde pudiera haber las descargas parciales. Entonces, si ya aseguramos que ahí no hay descargas parciales, entonces no tenemos descargas parciales en otro lado. Respecto a las pruebas que se pueden realizar, no hagan como que no me están escuchando, pero de repente nos vamos con modas. Hubo una temporada que decíamos hay que meterle HiPod, le metíamos HiPod y estábamos felices todos con HiPod y decíamos nuestro sistema cumple. Pero después entró la moda de pues no le metas HiPod, mejor métele la tensión de operación en vacío, que esté trabajando, y si cumple con X tiempo, pues ya cumple el sistema. Y la moda actual es que hacerles pruebas de baja frecuencia. Entonces, haciendo esas pruebas, pues ya también aseguramos que nuestro sistema va a cumplir. Para el tema de garantizar el trabajo, en cuanto al instalador, ¿requiere alguna certificación para cuando se le hace el trabajo en este caso comisión, que lo pueda recibir? ¿Qué capacitación se pide para garantizar el trabajo? Sí, un tema muy importante. Esto lo mencioné al inicio de la plática, que sí, el personal debe de estar certificado, debe estar debidamente capacitado. Entonces, esta capacitación puede ser particular en sus centros de trabajo, pueden valerse de alguien que tenga las bases como para poderlos capacitar, pero también les mencionaba que en ocasiones el fabricante del equipo que se va a instalar exige que para dar garantía sobre su equipo, el personal debe de estar certificado por ese fabricante, de tal manera que en la actualidad existe personal certificado con varias marcas y para varios tipos de terminales. En ocasiones no conocen de eso, el usuario no conoce de eso y se le hace fácil decir, pues a ver, yo creo que tú estás fuerte, ven, pasa y instálame esta terminal y eso. Pero sí se requiere que el personal esté debidamente calificado y de preferencia certificado. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay más preguntas y porque ya me están mandando la tarjeta roja, pues nuevamente agradezco el favor de su atención, el favor de visitarnos en esta ocasión y estamos a sus órdenes si hay algo más que quisieran que comentemos. Muchísimas gracias. A nombre de Acoeo Ingeniero agradecemos nuevamente su presencia y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento.